Bueno, y hoy es una semana que hemos pasado que se habla mucho sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo la muerte, la resurrección hoy domingo. Precisamente el tema que vamos a tratar hoy es el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Cristo y qué significa su resurrección? ¿Y cuál es el efecto tanto de la muerte como de su resurrección en nuestras vidas? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Para lo cual lo invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. El tema central de todo el Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo, que está conforme a las Escrituras. Podríamos decir que es el significado del Evangelio, es el Evangelio en sí, la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de eso, de su muerte y de su resurrección. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el verso 4 nos dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense ustedes que todo, tanto la muerte de Él como su resurrección fue conforme a las Escrituras. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un plan de Dios. No se atribuye a un caso fortuito, que simplemente ocurrió porque tenía que suceder, no un caso fortuito. O fue el efecto de los adversarios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, una represalia de los judíos hacia Él que era una animadversión y lo presentaron ante los romanos para que lo crucificaran. No, todo eso fue un plan de parte de Dios. No fue un accidente impensado ni algo fuera de control. Todo está sujeto al plan de Dios. Y al respecto, 1 Corintios 1:18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo más importante en el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, el plan de Dios fue diseñado desde antes de la creación del mundo. O sea, desde antes de la creación del mundo ya Dios había dispuesto que su Hijo iba a ser sacrificado para redención de nuestros pecados. Entonces vemos que ese evento no responde a un accidente ni un caso impensado fuera de control, sino al plan maravilloso de Dios para la redención de nosotros. Dios se propuso redimir a la humanidad, porque Él sabía que todos íbamos a pecar, que no había, que el pecado lo tenemos en nuestra vana manera de vivir. Ese plan de Dios fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, verso 5. Aquí nos habla del siervo sufriente. El siervo sufriente en el verso 5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizada, simplemente se hubo un cumplimiento. Claro que para algunos, para nosotros los cristianos, Isaías 53 habla del siervo sufriente que es nuestro Señor Jesucristo, mientras que para los judíos le dan otra interpretación a Isaías 53. Ellos dicen que es el sufrimiento y redención de Israel como pueblo elegido por Dios. Eso dicen los judíos. Pero aquí vemos que claramente que Isaías 53 estará en una persona que va a cargar con las enfermedades de toda la humanidad. Y la enfermedad más grande que tiene toda la humanidad es el pecado, de la cual todos y cada uno de nosotros sufrimos. Y en 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya llaga fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces vemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo obedece a ese plan maravilloso de nuestro Padre Celestial, quien ya había destinado a su Hijo Jesucristo a padecer por los pecados de cada uno de nosotros. Y por medio de ese hecho recibimos la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? El nuevo pacto. Cuando hablamos de nuevo pacto quiere decir que había un antiguo pacto. El antiguo pacto era que nosotros teníamos que cumplir la ley, y cuando la incumplíamos
hacíamos sacrificios de animales o hacían sacrificios de animales para que fueran perdonadas las personas. Por esos sacrificios de animales cubrían los pecados temporalmente. Entonces, por eso se le llama el viejo pacto. Con el nuevo pacto, el antiguo pacto fue abolido. El nuevo pacto habla de redención de pecados a todos los que creen en Cristo, porque por Cristo es que Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe o nuestra mirada en Cristo, recibimos en consecuencia el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero además, ese nuevo pacto, además de darnos redención por nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, nos hace actos de llegar a la presencia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que ya se había cumplido todo, eliminando la barrera de pecado que nos separaba. Cristo nos reconcilió con su muerte, con su sangre, nos limpia de todo pecado y nos reconcilia. Lo más importante, nos reconcilia con Dios, como nos reconcilia con Dios por la muerte del Señor Jesucristo, y nosotros anunciamos su venida hasta que Él venga. Pero también sabemos que Cristo además instituyó la cena del Señor. La cena del Señor se instituyó como objetivo de que nosotros recordáramos ese sacrificio, esa muerte de Cristo. En la cena del Señor se utilizan dos símbolos que representan la muerte de Cristo. Por un lado el pan y por el otro el vino. El pan representa su cuerpo lacerado y el vino representa su sangre derramada. Entonces vemos que esa cena del Señor tiene un objetivo tanto espiritual como físico. Espiritual porque nos recuerda la muerte de Cristo a través del pan, ¿verdad? Cuando nosotros comemos el pan, recordamos el sacrificio, su cuerpo molido. Y con el vino, su sangre derramada. Y también ese tiene un significado espiritual porque es un anuncio profético de su segunda venida. Siempre que nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos la muerte salvífica de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, así como dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero también la cena del Señor tiene un objetivo material. ¿Cuál es el objetivo material? Promover la unidad en la iglesia, que nosotros comamos la Santa Cena juntos, en armonía, y promueve la unidad con respecto a las experiencias. Cada uno tiene su propia experiencia con respecto a Cristo. Entonces nos unimos todos en comunidad cuando celebramos la cena del Señor. Por eso no vale llevar la cena del Señor a una persona en un lugar distante, sino que todos lo comamos en armonía, en coinonía dentro de la iglesia. Porque así también nos unimos nosotros, a pesar de que haya diversidad en la iglesia. Hay diversidad de dones. Hay algunos que son pastores, otros son profetas, bueno, diversos dones que de acuerdo a las creencias teológicas que las personas tengan. Hay diversidad de dones, pero también hay diversidad de interpretaciones teológicas, formas de adoración, pero también hay diversidad de generación. Hay jóvenes, hay ancianos, hay adultos. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena en coinonía, se da ese objetivo material, que es promover la unidad dentro de la iglesia. Y por eso nosotros comemos la Santa Cena dentro de la iglesia, todos en armonía, en coinonía. No se vale llevar la Santa Cena a otra persona lejos, a menos que esté enferma. Bueno, pues ahí sería un caso excepcional llevar la Santa Cena porque no puede llegar a la iglesia porque está enferma. Pero la idea es que la Santa Cena se comparta, se distribuye, se coma dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación. Porque la idea de la Santa Cena, el objetivo material es promover la unidad dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos recordando el nuevo pacto en su sangre, por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario y nos hace acto de llegar a la presencia de Dios. Pero cuando decimos del nuevo pacto, quiere decir que había un viejo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto? Que había que hacer sacrificios de animales para redención de pecados. En el antiguo pacto, la gente cuando cometía pecado tenía que iban de sacerdote y sacrificar animales. Eso era la ley ceremonial. La ley ceremonial, nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio le puso fin a esa ley ceremonial. Cristo cumplió con su vida la ley ceremonial. Por eso en Hebreos 9:13 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas
a los inmundos, santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuando nosotros conmemoramos la Santa Cena, estamos recordando ese sacrificio de Cristo, porque ya no hay más sacrificio, solamente el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. O sea, la ley tenemos que cumplirla, pero ya no la cumplimos para ser salvos. La cumplimos porque ya somos salvos. Por obediencia a la ley, a la palabra de Dios, cumplimos la ley, pero no para ser salvos. En la antigüedad, el que incumplía la ley tenía que hacer sacrificio de sangre, llevar un animal y para expiación de sus pecados. Ahora no, siempre recurrimos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso significa el nuevo pacto en el cual nosotros estamos y el que conmemoramos con la Santa Cena. Por eso es importante la Santa Cena. La Santa Cena, además de ser una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo por el cual tenemos que hacerla, conmemorarla, recordarla, nos fortalece espiritualmente para cuando vengan las tentaciones y sobre todo nos fortalece para predicar su palabra. Por eso Él dijo, hacer esto en memoria de mí, hacer esto todas las veces que fuese posible. Ahora, ¿cuál es el propósito? Vimos el propósito de la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la resurrección de Cristo? Como dice 1 Corintios 15:4, que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La resurrección tiene dos propósitos, un propósito espiritual y un propósito físico. El propósito espiritual es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por qué sobre el pecado? Porque cuando nosotros sabemos que ya Cristo pagó el precio del pecado, el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, ya tenemos victoria sobre el pecado, porque Cristo pagó el precio. Ya el pecado no se enseñorea en cada uno de nosotros. Y también victoria sobre la muerte, porque el aguijón, la fortaleza del pecado, la fortaleza de la muerte está en el pecado. Y si ya Cristo venció el pecado, venció también la muerte. Entonces tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y al respecto, miren lo que nos dice 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Sobre el pecado, porque Cristo venció y ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Cumplimos la ley porque somos salvos, no para ser salvos. Y como ya el pecado no se enseñorea a nosotros, la muerte no se enseñorea tampoco a nosotros, porque ya Cristo venció la muerte. Entonces, tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Otro propósito espiritual que se cumple con la resurrección de Cristo es la confirmación de su identidad como Hijo de Dios y su autoridad sobre la muerte y sobre el pecado. Y además que nos da esperanza de resurrección, porque así como Cristo resucitó, todos resucitaremos. Entonces vemos aquí la importancia espiritual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Esa resurrección también confirma su identidad y su poder, y también que nos da esperanza de resurrección, porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Ahora, ¿cuál es el propósito material de la resurrección de Cristo? Es que transforma la vida del creyente. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. Esa resurrección la tenemos aquí mismo en vida. Ya no vamos a hacer lo que éramos antes. Si usted sigue siendo lo que era antes, quiere decir que el Espíritu de Dios no lo ha renovado. El efecto de la resurrección de Cristo no ha hecho estrago, no ha minado su vida, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que nos cambia es nuestra vana manera de vivir. Ya no somos los mismos, nos transforma la vida. Tenemos una vida nueva en la cual solamente servimos a Cristo y a nuestros congéneres, a nuestro prójimo. Ya tenemos amor hacia ellos. Anteriormente andamos con una vida llena de odio, entonces ya tenemos una vida llena de amor. Eso es lo que nos capacita en tener una nueva vida conforme a la resurrección de Cristo. Entonces el efecto material de la resurrección de Cristo es que nos transforma la vida del creyente y además que confirma las promesas mesiánicas que estaban ya estipuladas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan las promesas mesiánicas de que iba a venir un Salvador? Como dice Isaías 53, el siervo sufriente. Entonces la resurrección de Cristo es la base de la doctrina cristiana. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿verdad? 1 Corintios 15:14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también nuestra fe.
seríamos más dignos de lástima que cualquier persona si Cristo no resucitó. Porque la resurrección de Cristo, además de ser la victoria sobre la muerte, es la esperanza de vida eterna. Después de esta vida física, cuando venga la muerte física, ahí existe vida. Muchos creen que después de esta vida no hay más vida. Sí hay una vida espiritual, y la cual queremos tener en Cristo Jesús. Y en esa nueva vida vamos a tener recompensa. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos vivido conforme a su palabra, el Espíritu de Dios nos ha redimido, vamos a gozar de su presencia siempre a nuestro lado. Pero si no hemos obedecido a su palabra, vamos a ir al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles y a todos aquellos que desobedecieron la palabra de Dios o aquellos que obedecieron a Satanás. Entonces, depende de nuestra fe en Cristo, así será nuestra vida futura. Entonces, los animo a que tengamos siempre nuestra fe en Cristo Jesús y tengamos una nueva vida. Al respecto, Romanos 2:7 nos dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces vemos aquí las consecuencias que van a tener las personas que no reciben a Cristo en su corazón, que no ponen su fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Y sigue diciendo en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea que nosotros no somos salvos por buenas obras que hagamos, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando tenemos fe en Cristo Jesús, hacemos buenas obras. Es decir, que tenemos una fe viva, porque la fe sin obra es muerta. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí cómo por gracia somos salvos. Nosotros no somos salvos porque hacemos buenas obras. Somos salvos por poner la fe en Cristo. Pero cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, tenemos que practicar una fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? Aquella que va acompañada de buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino como consecuencia de ser salvos. La resurrección de entre los muertos garantiza nuestra propia resurrección. Nosotros también resucitaremos por Él para vivir eternamente con Él. Es la promesa de garantía de nuestra redención. Se confirma a través de la resurrección de Cristo, se confirma su divinidad y su victoria sobre la muerte. Al respecto, Romanos 1:4 nos dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y su victoria sobre la muerte se confirma con la resurrección, porque en 1 Corintios 15:54 nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces podemos decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tanto su muerte como su resurrección, es el fundamento de la doctrina cristiana. Nosotros tenemos que sino vivir la fe en Cristo, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Si nosotros hemos pecado, recurramos a nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fundamento para que tengamos la certeza de perdón de nuestros pecados y nuestra cercanía a Dios. Si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Así que tengamos la certeza de perdón de nuestros pecados si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza. Que este mensaje resuene en nuestro corazón y nos impulsa a vivir una vida santa para Él día a día. Reafirmemos nuestra fe en la obra redentora de Cristo y animemos a otros a creer en Cristo. Prediquemos su palabra. Así como nosotros vivimos ese gozo, esa paz que solamente Cristo nos puede dar, llevemos esa misma palabra a otras personas para que más personas también puedan vivir esa paz que solamente Cristo puede darnos. Esa salvación que hemos experimentado cada uno de nosotros. La muerte y resurrección de Cristo no son eventos históricos solamente, porque muchas veces ven la muerte y la resurrección de Cristo como un evento histórico. Más que un evento histórico, es un evento que tiene connotaciones espirituales. Son la base misma de nuestra fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Qué predicamos nosotros si Cristo no resucitó? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no resucitó? Entonces, nos recuerda el amor intenso de nuestro Señor Jesucristo en su muerte salvífica por cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta eso, que la muerte de Jesucristo y su resurrección
no son simplemente unos eventos históricos, sino que tienen connotaciones espirituales, connotaciones que nos mueven en esperanza a vivir en armonía con Cristo Jesús. Que este mensaje del Evangelio sea siempre el centro de nuestra vida y de nuestra esperanza, que vivamos cada día a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre vivamos sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por nuestros pecados, estemos siempre con la convicción plena de que somos perdonados por amor a Dios, a nosotros mismos. Cristo murió por nuestros pecados. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que cada uno de nosotros es perdonado. No tenga duda de ese perdón que Cristo ha dado a través de su muerte salvífica. Tenemos que agradecer al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por haber dado su vida, por su sacrificio en la cruz, para tener una victoria sobre la muerte, con la convicción, y que nos ha dado convicción a través de su poderoso Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Oremos para que esta sacrificio de Cristo tenga mella en cada uno de nosotros. Lo más importante es que nosotros seamos agradecidos, primero con el Hijo por haber sacrificado, por haber hecho el sacrificio en la cruz, al Espíritu Santo por la convicción de pecado que nos hace cada uno de nosotros, por la convicción de justicia, de pecado y de juicio, y al Padre por haber tenido ese plan magnífico de salvación desde antes de la fundación del mundo, porque el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección obedecen al diseño del plan de salvación que el Padre había hecho desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, la muerte de Cristo son los eventos centrales de la historia del mundo, pero también es el tema central de nuestra fe cristiana. Oremos para que este mensaje podamos vivirlo plenamente. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Agradecemos a tu Hijo Jesucristo, Señor, por ese sacrificio esplendoroso que tuvo en la cruz del Calvario. Agradecemos al Espíritu Santo, Señor, porque es el que nos redarguye, nos da la confianza para seguir adelante, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. También damos gracias al Espíritu Santo porque darnos esos frutos de vida que podemos hacer solamente cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, y a nuestro Padre Celestial por ese plan divino de salvación, por enviar a su Hijo Jesucristo por preservar nuestra vida y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.